Vamos a tocarlo en la segunda parte del programa con Luis Felipe Arizmendi de GPI Valores. Y ahora en la primera parte del programa vamos a continuar con el tema pesquero. La semana pasada estuvimos conversando con el viceministro de Pesquería sobre el Decreto Supremo 005, que ahora les vamos a explicar en qué consiste nuevamente. Pero, digamos, las críticas del sector empresarial al decreto han continuado. Entonces decidimos invitar a la ex viceministra de Pesca, la doctora Patricia Magluf. Patricia, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. Y Juan Carlos Sueiro, que también es investigador del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia. Juan Carlos, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ti. Bien, antes de comenzar, explíquenle por favor a los televidentes, para quienes no han estado enganchados con el tema, ¿qué cosa es lo que plantea el Decreto Supremo 005? Yo te explico un poco las fotos, te explicaré la parte más económica. Básicamente el 05 está trayendo un ordenamiento que se necesitaba hacía tiempo. Había las embarcaciones por debajo de las 32 toneladas que eran consideradas como artesanales, que tenían obviamente una dimensión que va muy por encima de lo que se puede llamar artesanal. Entonces, y encima el proceso de regionalización hizo que estos artesanales pasaran al control de los gobiernos regionales, con lo que se creó un tremendo desorden y una falta de control absoluta, ¿no? Entonces, este decreto lo que hace es tomar una cosa que era necesaria hace tiempo y es reclasificar a las embarcaciones que van por encima de las 10 toneladas de capacidad a ser ahora la flota de menor escala, y esta flota pasa a ser de control del ministerio. Entonces, o sea, de 10 a más es flota de menor escala. De 10 a 32 toneladas. Okay. O sea, lo que antes era todavía artesanal, ahora estos son menor escala y pasan a ser manejados por el ministerio directamente. Supervisados. Exactamente, supervisados, y tienen además la necesidad de ajustarse a los mecanismos de control de la flota más grande, ¿no? La flota industrial. Y los de menos de 10 toneladas siguen llamándose artesanales. Exacto, y ellos, y el decreto lo que hace además es que define zonas de trabajo para estas embarcaciones. De las 0 a las 5 millas de la costa, lo que siempre fue reconocido como la zona tradicional de acción de la pesca artesanal, es para los que ahora siguen siendo artesanales, y de las 5 a las 10 millas, esta es una nueva banda de protección, se le da de uso exclusivo a estos que ahora se llaman de menor escala. Ah, flota de menor escala, o sea, sí. No son los artesanales propiamente dicho. No. Porque es algo que digamos, es la idea que se está transmitiendo. No, los artesanales son hasta las 5 millas. Y internacionalmente, artesanal se le llama una embarcación de máximo de 10 toneladas. Varía tremendamente de país a país. Ah, ok. No hay una cosa uniforme. Puedes tener barcos bastante grandes en otros países que todavía se denominan artesanales. Y otra cosa que debería definir un artesanal es su aparejo. El aparejo mecanizado debería de ser considerado ya industrial o semi-industrial. Entonces no deberías de tener aparejos mecanizados, es decir, grúas eléctricas, macacos, en la zona de las 5 millas. Deberías de tener solamente aparejos manuales. Para proteger los recursos que se encuentran en esta zona costera, que son los más vulnerables, los recursos que más nos gusta comer, la zona que como los fondos son menos profundos, hay redes que tienen un impacto muy fuerte, ¿no? En la cortina. Ahora, eso se aplica para el norte, para el sur creo que... No, para todos, pero había un tema de las 7 millas que se aplicaba... Después a raíz de todas las quejas que han habido en el sur, porque dicen que por el tema de la frontera con Chile y el paralelo y demás, entonces y además que el talud continental es mucho más angosto en el sur que en el norte, entonces que la anchoveta se refugia en la zona costera, y entonces que ellos no pueden pescar mar afuera, y entonces que tiene que dársele un régimen especial, cosa que se daba en el pasado. Se crearon estas famosas ventanas de penetración que lo que hacían era permitir la pesca hasta la milla de la orilla, y se hacía un daño tremendo, y era un régimen que se eliminó por queja de los pescadores y por pedido mismo de los gobiernos regionales, ¿no? Juan Carlos, tú estuviste en... Ok, pero ahora entonces se ha abierto esa ventana hasta la milla 7 para que pesquen. ¿Quiénes hasta la milla 7? Igual los de menor escala hasta las 7, y de ahí para afuera los grandes. Okay. Y de ahí, ¿cómo es lo del contrato con los pequeños para que les pasen la Ese pesca? es el Decreto Supremo 001 de este año, que en esta idea del régimen especial del sur permite un canje o transbordo, no queda muy claro, de pesca de embarcaciones de menor escala e industriales. Yo creo que eso no ha estado antes nunca en la legislación y en la regulación pesquera. O sea, los de menor escala van a poder pescar hasta la milla 7 y se les va a permitir que le vendan esa
carga a las grandes empresas. Lo que pasa es que en el sur no hay fábricas de consumo humano directo. Se dice que hasta las 10 millas es exclusivamente para el consumo humano directo, pero en el sur no hay fábricas. Entonces se ha hecho ese mecanismo de transbordo, que dicen que es un transbordo virtual, pero básicamente las empresas que les compran estas embarcaciones pequeñas se comprometen a que en el norte van a producir esa cantidad equivalente hasta 45 toneladas, ¿no? 45.000. Hasta 45.000 toneladas se va a producir anchoveta para consumo humano directo en compensación por la anchoveta del sur que se les va a dar para capturar en esa zona que normalmente debería ser solamente para el consumo humano directo. Vamos al tema que se ha criticado, que es de la no existencia de un estudio técnico del IMARPE que sustente la decisión política del Ministerio de la Producción. ¿Eso es así? ¿Y es posible que el Ministerio tome una decisión sin que haya un informe técnico si es que no lo hubiese? Muchas decisiones se han tomado sin informe técnico. La 1084 se hizo un informe de fuera, ¿no? De apoyo. Fue el informe que sustentó de las cuotas individuales. Que fue la gran reforma. Claro, del sector. que no fue el IMARPE quien sustentó esa decisión. Hay una serie de decisiones que toma el Ministerio en base a análisis y reportes que se hacen internamente en el Ministerio. En este caso sí han agarrado como 14 reportes del IMARPE, distintos reportes que miran la distribución de la anchoveta, las zonas de pesca de la flota, información del sistema satelital, información de los cruceros, que no necesariamente es un reporte formal que dice hasta las 10 millas puedes hacer tal cosa, sino es información del IMARPE que ha sido procesada y analizada por parte del Ministerio para sustentar esta norma. Ok, pero lo que dicen las grandes empresas pesqueras que antes podían acceder a estas millas es que entre la milla 5 y la milla 10, bueno, primero dicen de que eso de saber con exactitud cuándo comienza la 5 y la 10 es una cosa medio absurda. Eso lo dicen en entrevista del señor Lore de Mola en La República el día domingo. Que no pueden saber cuánto. O sea, que es difícil saber, o sea, en qué punto exactamente. Yo le comento lo que dicen. Lo segundo, pero que creo es lo más importante, es que finalmente ese recurso que se pesque entre la milla 5 y la milla 10, esa anchoveta, va a terminar destinándose finalmente a la harina y al aceite de pescado, no al consumo humano directo, simplemente porque no hay un mercado que esté en capacidad de... porque supuestamente el fin de que se le permita a las pequeñas embarcaciones pescar entre las millas 5 y la 10 es que ese recurso pueda destinarse al consumo humano directo. La respuesta es, oye, pero no hay mercado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién se está beneficiando? A ver. Yo creo que hay una gráfica de lo que te dimos que es bastante ilustrativa de ese tema. ¿Cuál? ¿El desembarque o producción? Ya, esa de ahí lo que te muestran es que en los últimos años ha habido un incremento y la tercera que tienes. De repente vamos en orden. Perfecto. Vamos primero con la número 1. Ese es el desembarque de consumo de anchoveta para el consumo humano directo. Okay. Esa va vinculada con la siguiente. Por favor, la siguiente la de producción. Gráfica de producción. O sea, así como lo que desembarco, yo produzco, ¿no es cierto? Y lo que podemos percibir claramente es que ha habido un incremento en los últimos años de la producción de consumo de anchoveta para el consumo humano directo. Desde el 2006, ¿no? Que se hace además la primera semana de la anchoveta, hay un crecimiento importante de la producción y el desembarque para consumo humano directo de anchoveta. La siguiente, por favor. La número... la de exportaciones. Sí, sin embargo, lo que nosotros vemos es que las exportaciones han tenido un freno y no es por un tema de mercado, es decir, no es que el tamaño de lo que se ha producido ahora ya saturó el mercado, hay temas de nuevos empaques también, hay varios aspectos a que desarrollar como cualquier reto, ¿no es cierto?, de entrar al mercado global. Que tiene que ver más con temas comerciales. Exacto. Allí las restricciones son institucionales, no hay anchoveta de buena calidad para hacer suficientes productos de exportar, ese es el tema. La anchoveta que llega es una anchoveta de mala calidad. Entonces yo no puedo seguir expandiendo las exportaciones como sí ha seguido expandiéndose el desembarque y la producción. Porque eso ha ido fundamentalmente a programas de PRONA, de anchoveta de baja calidad. Porque ese es un tema que nosotros hemos encontrado en la promoción de la anchoveta. En los programas sociales te dicen, no, nos traen anchoveta y es mala. Porque es de baja calidad, la anchoveta no es mala, ¿no es cierto? Pero si eso es cierto, y ese problema no está solucionado, no se va a solucionar, digamos, en 1 o 2 meses. Eso quiere decir que en el corto plazo, al menos, entre la milla 5 y la milla 10, lo que se pesque... Yo creo que hay que aclarar una cosa. Si tú hablas con las empresas grandes, las más grandes, todos están desesperadas por poder usar parte de su cuota grande para hacer consumo humano directo.
Ellas no pueden ahora porque la legislación, la 1084 específicamente, dice que esa cuota es específicamente para hacer harina de pescado. Ellos están haciendo inversiones millonarias en la producción de infraestructura para producir productos de consumo humano directo. Entonces, claramente existe un mercado internacional que está buscando esta proteína de muy alta calidad, el producto más nutritivo que hay, porque tiene todos los micronutrientes que se necesitan para realmente solucionar los problemas de desnutrición en el planeta. Y estas empresas están buscando poder transformar su industria gradualmente hacia un consumo humano directo. Entonces el mercado existe, lo que falta son las embarcaciones, falta el hielo, no hay hielo en la costa peruana para poder trabajar correctamente la anchoveta para producir anchoveta de la calidad que se necesita para el consumo humano directo. Si las grandes empresas están haciendo inversiones importantes para caminar hacia ese rumbo y en paralelo sucede que las flotas de menor escala o las artesanales no están tan preparadas, ¿por qué hacer este cambio abrupto que no asegura que más bien es que esa captura vaya a consumo humano directo? Es que el tema que esto creo yo que se ha hecho en desorden. Lo que se ha debido trabajar primero es el tema de la cuota. Estamos hablando siempre de una cuota para harina y después una captura que está por encima de esa cuota, que al comienzo no importaba porque era muy pequeña, para el consumo humano directo. O sea, de la cuota que recibe cada embarcación está establecido qué porcentaje va para harina y qué porcentaje va... No, todo eso, toda la cuota que se le da a la flota de madera y de acero, la flota industrial, ¿ya? Es toda para harina, exclusivamente para harina. Entonces, la captura para consumo humano directo se le dio a los artesanales y los que ahora son de menor escala. O sea, que las grandes empresas que quieren hacer consumo humano directo tienen que comprarle el recurso. Exactamente. Y esto supone que era una medida de apoyo social a las flotas de menor escala, pero sin embargo, no se ha avanzado suficiente todavía en la infraestructura como para comprar todo lo que estas embarcaciones pequeñas producen. Entonces, dado el aumento tremendo del precio de la harina de pescado a nivel internacional, el precio que les pagan estas embarcaciones es mucho más alta para la harina, entonces prefieren venderle a las empresas harineras que ilegalmente se los compran. Esto es una cuestión de aprovechamiento de los pescadores artesanales que están en crisis de una oferta que tiene una demanda, ¿no? Ahora, han salido diferentes reportajes en los últimos meses. Además es interesante cómo la pesca ha comenzado a ponerse de pronto de moda en los medios, ya hay mucha información. Sorprendente. Y sobre todo de embarcaciones de menor escala que evaden el sistema de supervisión y terminan llevando la anchoveta capturada a las grandes empresas para que sea procesada como harina de pescado. Esto se da desde antes del 05. Sí, eso es desde antes, exacto. Y nadie decía nada. No. Todo el mundo les compraba su harina tranquilitos nomás y la vendían después internacionalmente. De hecho, ha habido un conflicto dentro de la Sociedad Nacional de Pesquería justamente por ese tema. La captura pirata le llamaban, ¿no? La pregunta es, si ese tema no está solucionado, ¿por qué esperar ahora que efectivamente ese recurso que está dejando de capturar la gran empresa vaya a terminar finalmente efectivamente utilizado en el consumo humano directo? Porque por los problemas que planteaba Juan Carlos, pareciese que en el corto plazo eso no va a ser posible. Ahora, hay una solución. A ver. Una sola cuota para todo el mundo, o sea, incluye a los pequeños, a los de menor escala en esta cuota y déjalos usar para lo que les dé mayor valor. Entonces, si los chiquitos en ese momento no tienen quien les compre para hacer consumo humano directo o les cuesta mucho más, no hay el hielo, no tienen las condiciones para hacerlo, ok, que vayan a la harina, pero los grandes que hagan consumo humano directo. Los grandes son los que tienen el capital para invertir en el consumo humano directo. Eventualmente ellos van a necesitar más pescado para consumo humano directo y le comprarán a los pequeños. Y entonces el mercado debería de crear las condiciones. Número uno, si tú dejas que los que tienen una cuota usen su cuota para lo que les dé mayor valor, vas a lograr primero una transformación de la gran industria que tiene ahorita la voluntad de transformarse, y a los pequeños, hasta que haya la demanda en las compañías que van a ver, obviamente los mercados que se están abriendo a nivel global, van a comenzar a venderle al consumo humano directo. Además tienes que crear la infraestructura de hielo, etcétera. Ahorita no se va a solucionar la cosa a corto plazo, tienes que hacer este arreglo de la cuota y tienes que incluir a todos, porque no puedes tener un sistema de cuotas que excluye a algunos usuarios, si no, no funciona. Se está planteando que las embarcaciones de menor escala tengan la posibilidad de vender la captura también para hacer harina. Para lo que les traigan plata. ¿En ese momento está prohibido o pueden hacerlo? Ahorita está prohibido. Está prohibido. Y por eso es que hacen el sistema... Ahora, la semana pasada el viceministro que entrevistamos señalaba que se estaba implementando un sistema de supervisión para las embarcaciones de menor escala. Eso no existía hasta el momento.
se está trabajando desde hace tiempo, desde el año pasado, ¿no? Desde el comienzo del año pasado, por lo menos. ¿Es posible llegar a controlarlas? Digamos, y lo pregunto es porque si siempre se ha dicho que incluso las grandes embarcaciones le han sacado la vuelta al sistema y se la siguen sacando supuestamente, ¿cómo esperar de que una mayor cantidad de embarcaciones, digamos, poder supervisarlas? Es voluntad política, es voluntad, es recursos, es ponerle realmente las ganas. Si tú tienes las ganas de hacerlo y le pones los recursos necesarios y los mecanismos necesarios. El sistema satelital nunca ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque se ha diseñado para que no funcione bien. O sea, tú tienes que saber que el sector pesquero hace un desorden tremendo, que existen todos los trucos que puedas imaginarte para sacarle la vuelta a la ley. La ley ha sido ajustada a las necesidades de los usuarios, por lo tanto ellos están dentro de la ley, pero hacen lo que les da la gana. Entonces, tienes un sistema que está hecho para que no funcione el control. Tú lo que tienes que hacer es reformar la legislación para que tengan los mecanismos de, como dicen los gringos, ¿no? Los checks and balances, ¿no? Los chequeos y los balances que te permitan realmente supervisar correctamente esto y meterle el dinero que necesitas. Ahora, Ahora, supuestamente estas normas vienen acompañadas de ese tipo de medidas. Debería de. Es verdad, Juan Carlos, si tú puedes comentarnos ese tema, que además el tema de la milla 5 y la milla 10 no tiene que ver solamente con el tema de que la anchoveta se use para consumo humano directo, sino que además muchas especies han desaparecido por la falta de anchoveta. Explícanos cómo es el ciclo biológico, digamos, de... Lo que se evidencia es una disminución muy grande de las pesquerías costeras, las pesquerías que están más cercanas a la costa. Tienen varios factores. Uno de ellos es la interacción con la pesca industrial, ¿no? Hay una fotografía más adelante de embarcaciones que están pescando, mira, al lado de la orilla, ¿no? Esa es una situación, digamos, inaceptable. Ese es un tema que creemos que es importante poderlo encarar. No está ahí. Ahora que veo, no está. ¿Por qué? Porque en realidad la anchoveta, y Patricia eso lo conoce muy bien, es la base de la cadena. Es un tema importante. Esa es la base, ¿no? Y entonces es importante no solamente la captura de la anchoveta en sí, ¿no? Sino la anchoveta y la interacción con otras especies. Pero yo te quiero comentar nuevamente sobre el informe del IMARPE. O sea, el IMARPE da informes técnicos de dónde está la biomasa en un determinado número de años. Esa es evidencia de información científica que el IMARPE produce. Pero el IMARPE no dice, dásela a tal, porque ese no es el rol del IMARPE. El IMARPE no tiene el rol de asignar cuáles son los derechos, de dónde están los recursos. Ese es un rol de produce. Produce tiene que decir, en esta zona pesca tal o cual, no el IMARPE. Entonces, decir que falta un informe de IMARPE, que IMARPE diga, esto es para lo grande y esto es para los chicos, eso no es el rol de IMARPE. O sea, IMARPE solamente dice, esta es la radiografía de lo que está del mar, y produce toma la decisión. Cada crucero produce una tabla donde te dice, en tal latitud, a tal distancia de la costa hay tal cantidad de anchoveta. Entonces, para cada año, para 2 veces al año, porque se dan 2 cruceros, tienes una tabla que te grafica latitud versus distancia a la costa, y entonces tienes la biomasa según esta distribución. Entonces tú puedes saber dónde está la biomasa en el momento del crucero y cómo se relaciona a la distancia a la costa. Lo que nos han explicado a nosotros es que esta es una medida para proteger la biomasa costera y excluir a la gran flota, que es la que más impacto tiene, porque es la que más pesca, obviamente, porque, claro, la flota de menor escala pesca un montón, pero nada que ver comparado con la tremenda captura que tiene la flota industrial, ¿no? Y la otra cosa que tienes que tener en consideración es que cuando el agua se calienta, tú has visto que a cada rato están entrando masas de agua caliente de la costa. El movimiento de la biomasa de anchoveta es muy dinámico, y lo que tienes que pensar es que cuando hay agua caliente en el mar peruano, la anchoveta se refugia en la costa, entonces se pega a la costa, y ahí es cuando es más capturable, cuando es más vulnerable. Entonces lo que tú tienes es que inclusive cuando hay estas condiciones, ni siquiera los chiquitos deberían de capturar. Esta es la zona de protección, una zona que se debería de vigilar y controlar muy estrictamente, sobre todo en condiciones cálidas, que es lo que hemos tenido todo este año pasado, estas condiciones anómalas, y por eso es que en el sur ahorita la anchoveta está muy pegada a la costa. Ahí es cuando menos se la debe capturar, ni grandes ni pequeños, porque ahí es cuando debe estar más vulnerable. Ya los sistemas de alerta para decir, en este momento no se pesca. Tú tienes mapas diarios de temperatura del mar que genera el IMARPE en base a las imágenes satelitales, entonces tú sabes
es que cuando el agua fría, que está dentro más o menos por debajo de los 20 grados, está pegada a la costa, ahí está la anchoveta. Tú puedes mapear el hábitat de la anchoveta con esa temperatura. Entre temperatura y salinidad, tú puedes dibujar en 3 dimensiones dónde se ubica la biomasa de anchoveta. Juan Carlos, ¿tú quieres mencionar algo? Sí, lo que tú dijiste al comienzo, que no es claro las 5 millas. Eso es preocupante, porque en realidad desde hace 20 años que hay una regulación, una norma que protege las 5 millas. Hace 10 años que hay un sistema satelital que la industria dice que funciona muy bien. Entonces, ¿cómo después puedo decir que no es claro dónde quedan las 5 millas y dónde se pesca? Yo creo que ese es un elemento que es importante en términos de tomar en cuenta. O sea, la tecnología ha avanzado bastante en términos de posicionamiento y ubicación de las embarcaciones. El reto en realidad del Estado es hacer que esas embarcaciones de menor escala también tengan un sistema similar al que tienen los industriales. Cerramos con un tema porque nos queda solamente un minuto. Quiero volver al tema que te preguntaba sobre la importancia de la anchoveta como el punto de origen para la vida de las demás especies. ¿Eso implica de alguna manera la desaparición de algunas especies que antes había y explica de alguna manera esta percepción que existe en la población de que siendo el Perú un país pesquero, el pescado es muy caro? ¿O no tiene o son cosas que tienen que ver con otro tipo de temas como cadenas de comercialización, cómo llegan al mercado? Es una cuestión bastante compleja. Yo creo que el tema del precio del pescado es definitivamente una escasez de los recursos costeros, los recursos de la pesca artesanal, que no solamente se puede asignar la culpa a la pesca industrial. Definitivamente, cuando la industria se lleva una enorme biomasa de anchoveta, afecta el ecosistema, afecta a las especies que se alimentan de la anchoveta. Esto incluye la corvina, la cojinova, el jurel, la caballa, la merluza, etcétera, una cantidad de especies que necesitan de la anchoveta. Pero lo que tienes que pensar también es que la pesca industrial también ha estado destrozando la zona de orilla, metiendo las redes prácticamente en forma de arrastre en las zonas de poca profundidad en el sur. Y además, una evidencia que tenemos que cuando se disminuye la captura pesquera, se recuperan las especies, se dio en los años, cuando en el año 86 se reduce la cuota de captura para dejar 5 millones de toneladas en el mar. Esto inmediatamente se ve reflejado en una reaparición de la cojinova, una reaparición del bonito, un aumento en las poblaciones de lobos marinos y de pingüinos y de aves, etcétera. Entonces, de hecho, tienes una cuestión positiva. Pero espérate un ratito. Aquí no podemos quitarle la culpa tampoco a los pescadores artesanales. Exacto, Dinamita, parejos ilegales, hacen lo que le da la gana y estos chinchorros de orilla destrozan los recursos costeros. Acá hay una cosa de una tremenda población de pescadores artesanales que van a las diferentes zonas donde encuentran los recursos y los agotan. Entonces van haciendo agotamientos secuenciales en diferentes zonas. Entonces no podemos decir que solo es la pesca industrial. Claro, todo el mundo tiene la culpa. Es un desorden tremendo. Total, se está intentando poner orden y quería cerrar con la idea de que es un orden no solamente para el tema de la anchoveta, es un ordenamiento que va a tener implicancias en general en las especies que viven, digamos, en el litoral peruano y de las cuales nos alimentamos. Si queremos comer ceviche, hay que ordenar el sector pesquero. Ok. No hay otra. Bien, Patricia, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Veremos, la ministra iba a ser interpelada por ese tema en el Congreso en los siguientes días. Veremos si eso sucede y esperamos haber aportado algunas ideas con esta entrevista. Que les vaya muy bien. Gracias, Rick. Vamos a la pausa y regresamos.